La historia comienza en el Océano Pacífico Sur, donde un enorme y tecnológicamente avanzado buque de investigación ruso llamado Akademik Vladislav Volkov se muestra comunicándose con la estación espacial Mir. Este barco no es cualquier nave de investigación. Está equipado con laboratorios científicos y equipos rusos de última generación diseñados para comunicaciones espaciales y análisis de datos. De repente, desde el espacio profundo, una extraña energía luminosa comienza a acercarse a la estación Mir. Los científicos a bordo notan la luz, pero suponen que es inofensiva. En cuestión de segundos, la energía brillante impacta con la fuerza de un rayo, destruyendo completamente los sistemas de la estación Mir y matando a todos los que se encontraban a bordo. Esa misma energía, al pasar, se redirige hacia la Tierra. En la Tierra, la tripulación a bordo del Volkov pierde repentinamente el contacto con la estación Mir. La confusión se convierte en caos cuando los sistemas del barco comienzan a fallar. Una enorme descarga eléctrica desciende del cielo, golpea la antena del Volkov y daña gravemente la nave. Una de las científicas, Nadia, nota que sus sistemas informáticos están siendo intervenidos. Los datos están siendo robados y todo el sistema parece estar siendo secuestrado. Lo que sucede a continuación no se explica, lo que genera una inquietante sensación de misterio. En un barco aparentemente abandonado, un grupo de oportunistas llegan a cobrar una recompensa por transportar el barco a Rusia. Pero lo que no se esperan es que adentro se encuentra su peor pesadilla: un grupo de robots asesinos que buscarán eliminarlos. Así que hoy veremos Virus. 7 días después se nos presenta un remolcador maltrecho llamado Sea Star, que navega por las mismas aguas peligrosas. La tripulación lucha por remolcar una enorme barcaza de carga a través de una tormenta violenta. Las olas golpean con fuerza, inundan la barcaza y amenazan con hundir ambas embarcaciones. El capitán, Robert Eberton, es un hombre terco y emocionalmente destruido. Cuando Steve Baker, uno de los miembros de la tripulación, sugiere cortar el cable de remolque para salvar su propio barco, Eberton se niega. Él y su hijo habían invertido todo lo que tenían en esa carga. Steve le advierte que si no corta el cable, todos se irán a pique. Cuando Eberton saca un arma para imponer control, Steve lo enfrenta. Pero antes de que la situación escale, el cable de remolque se rompe por sí solo y la barcaza se pierde en el mar. Eberton se desploma derrotado, mientras Steve le advierte que nunca vuelva a amenazarlo. Además de Steve y Eberton, la tripulación incluye a Woods, Hiko, Richie, Julio y una hábil navegante llamada Kelly Foster. Tras perder la carga, intentan redirigir el remolcador y sobrevivir a la tormenta. A la mañana siguiente, el daño es evidente. El Sea Star hace agua, descubren un agujero en el casco inferior y sin una solución rápida a la vista, intentan pedir ayuda por radio, pero al estar tan lejos en el mar, no reciben respuesta. Justo entonces detectan un enorme barco en el radar. Es el Volkov. La tripulación intenta varias veces establecer contacto por radio con la nave, pero no recibe respuesta. A pesar del silencio, deciden acercarse al barco con la esperanza de encontrar ayuda o recursos. La falta de comunicación resulta inquietante, pero proceden de todos modos. Eberton, al borde de rendirse por la ruina financiera, cambia de opinión cuando le informan sobre la nave abandonada. Según la ley marítima, rescatar un barco abandonado puede otorgar a los descubridores una parte de su valor. Considerando el tamaño y propósito del Volkov, la tripulación calcula que podrían llevarse $4 millones cada uno. Mientras todos, excepto Foster, se emocionan con la idea de hacerse ricos, Foster se mantiene escéptica. ¿Por qué un barco tan avanzado estaría completamente abandonado? Explorando el Volkov, lo encuentran en condiciones deplorables. Interiores destrozados, equipos destruidos, manchas de sangre y ni rastro de la tripulación. El barco está completamente en silencio, sin energía alguna. Foster supone que pudo haber sido alcanzado por un rayo, pero plantea una pregunta escalofriante: ¿dónde están los cuerpos? Eberton, viendo la oportunidad de hacerse rico, ordena a la tripulación llevar el barco a un puerto cercano. Steve y Julio trabajan para restaurar la energía del Volkov y pronto la nave comienza a mostrar signos de vida, pero algo no está bien.
Foster nota que las computadoras del barco están operando por sí solas, a pesar de que nadie está en los controles. Se lo reporta a Everton, pero él desestima sus preocupaciones. Mientras tanto, las cámaras de seguridad de todo el barco están activas y alguien o algo parece estar controlándolas. Justo cuando la tripulación se prepara para maniobrar el Volkov, su ancla cae misteriosamente, estrellándose sobre el remolcador y dejándolo inutilizable. En medio del caos, Hiko resulta herido en la pierna, y Steve salta al agua para rescatarlo. Logran subirlo a bordo del Volkov, conmocionados y sin saber si el ancla cayó por accidente o si alguien está a bordo. Tan pronto como ocurrió el incidente, Steve subió corriendo a la cubierta, pero Julio aún estaba en la sala de máquinas. Steve lo contacta rápidamente y le informa que su remolcador se ha hundido, advirtiéndole que podría haber alguien más en el barco misterioso. Le indica que asegure bien las puertas. Steve, furioso por lo ocurrido, sigue adelante con el plan original, tal como insistió el capitán: llevar la nave abandonada a un puerto cercano y reclamarla. Mientras tanto, Hiko es llevado a la enfermería, donde Foster comienza a tratar sus heridas. Pero entonces ocurre algo completamente inesperado. Uno de los casilleros de la sala se abre con un chirrido y una mujer enmascarada sale repentinamente disparando un arma contra ellos. Por suerte, ninguno de los miembros de la tripulación resulta herido. Aprovechando el momento, Steve la embiste y la deja inconsciente con un golpe en la cabeza. Cuando el capitán se entera de que hay alguien con vida a bordo, no le agrada en absoluto, ya que según la ley marítima, si siquiera una persona está viva en una nave, ya no se considera abandonada, lo que significa que no hay derecho de salvamento, no hay millones, no hay recompensa. La tripulación revisa la mochila de la mujer y encuentra varias armas dentro, lo que plantea preguntas serias. ¿Por qué ella es la única sobreviviente en este enorme barco? ¿Y qué le ocurrió al resto de la tripulación? Mientras tanto, en las cubiertas inferiores, Richie y Woods tropiezan con lo que parece ser un almacén de armas. Richie, que una vez sirvió en el ejército, reconoce la importancia de lo que han encontrado. Sin dudarlo, toma tantas armas como puede cargar. Al seguir explorando, llegan a una sala de misiles, una zona de alta seguridad que pone los nervios de punta a Woods, quien claramente se siente incómodo y quiere salir de ahí cuanto antes. Pero Richie está demasiado intrigado. Quiere respuestas. Quiere saber exactamente qué ocurrió allí. De repente, oyen algo. Un sonido mecánico resuena por el pasillo y un pequeño robot eléctrico pasa rodando frente a ellos. Sobresaltado, Richie reacciona instintivamente y lo destruye a tiros. Continúan avanzando hasta llegar a una cámara como nunca antes habían visto. Máquinas por todas partes, todas funcionando, pero sin una sola persona presente. Lo peor es que estas máquinas parecen operar completamente solas, ensamblando piezas, moviéndose como si tuvieran una misión. Algunos de los robots incluso parecen estar construidos con tejido humano. Parece que se está llevando a cabo algún tipo de experimento aterrador o proyecto secreto. Mientras tratan de comprender esta escena extraña y perturbadora, Richie apaga la energía principal del área. Pero momentos después, los sistemas vuelven a encenderse por sí solos. De repente, un pequeño dispositivo robótico, armado con una pistola de clavos, comienza a dispararles. Richie se lanza a un lado justo a tiempo, pero Woods no tiene tanta suerte. Un clavo le atraviesa el hombro. Presos del pánico, disparan en todas direcciones y huyen de la sala lo más rápido que pueden. Después de ver a la mujer inconsciente que los había atacado antes, Steve empieza a preocuparse. Si ella está aquí, podrían haber otros. Steve advirtió rápidamente a Julio que cerrara bien las puertas y se mantuviera alerta, pero luego perdió todo contacto con él. Lo que Steve no sabía era que, mientras Julio se encontraba en la sala de control, notó un grupo de cables eléctricos que desaparecían en un oscuro agujero en el suelo. Curioso, fue a investigar, pero en el momento en que se inclinó, algo surgió de la oscuridad y lo arrastró hacia adentro. De vuelta en la cubierta, Steve le indicó a Richie y Woods que lo encontraran en la sala de control, pero cuando llegaron quedó impactado al encontrar a Woods gravemente herido. Llegaron hasta la puerta, pero lo que Steve vio lo dejó atónito. La puerta de la sala de control había sido soldada desde el exterior. No había forma de entrar,
Julio no se encontraba por ninguna parte. Antes de que pudieran procesar lo que estaba ocurriendo, vieron una figura sombría a lo lejos y de repente comenzaron los disparos. Steve, Richie y Woods se lanzaron al suelo, esquivando por poco las balas. Se dispersaron escondiéndose donde pudieron. Mientras tanto, la mujer enmascarada que los había atacado anteriormente había recobrado el conocimiento. Su nombre era Nadia, una científica que habíamos visto brevemente durante la secuencia de apertura. Todavía alterada y hambrienta tras haber estado varada por más de una semana, Nadia advirtió de inmediato a los demás: corten la energía del barco o todos estarán en peligro. Pero nadie entendía a qué se refería. Todo lo que podía pensar era en comida. Estaba hambrienta y agotada. Mientras devoraba todo lo que encontraba, el capitán la presionó para obtener respuestas. ¿Dónde está el resto de tu tripulación? Nadia lo miró y respondió sin rodeos: están todos muertos. Insistió de nuevo: corten la energía. Esa cosa necesita electricidad para sobrevivir. Confundido, el capitán preguntó: ¿de qué cosa estás hablando? Y fue entonces cuando Nadia dijo algo que sonaba completamente descabellado. Vino desde la estación espacial, Mir. El capitán la desestimó de inmediato como una delirante, pero Nadia no estaba mintiendo. Cuando tuvo la oportunidad, empujó al capitán y salió corriendo. Foster la persiguió y logró alcanzarla a poca distancia. Intentó calmarla y le preguntó suavemente: cuéntamelo todo. ¿Qué fue lo que realmente pasó aquí? Nadia, visiblemente alterada, finalmente se abrió. Hace 8 días estábamos en comunicación con la estación espacial Mir, y entonces algo desconocido chocó con nosotros desde el espacio. Lo que fuera, abordó la nave. Al principio creímos que era solo una falla de los sistemas, así que apagamos todos los transmisores. Pero entonces las computadoras comenzaron a operar por sí solas. Esa cosa, lo que fuera, empezó a absorber nuestros datos, a aprender de nosotros, a estudiarnos y a descubrir cómo matarnos. Solo ella y su esposo Alexei lograron sobrevivir por un tiempo. Intentaron cortar cada cable, cada conexión. Foster, aún tratando de entender, preguntó: ¿contra qué estaban luchando? Nadia respondió: máquinas. Foster no le creyó al principio, pero la verdad era aún peor. No eran máquinas ordinarias. De lo que Nadia hablaba no era algo mecánico en absoluto. Era una forma de energía, algo vivo, algo con conciencia. Y necesitaba una sola cosa para existir: electricidad. Viajaba a través de cables, máquinas, incluso computadoras. Se alimentaba de energía, expandiéndose por donde pudiera. ¿Y qué era lo que esa entidad alienígena realmente quería? Eso estaban a punto de descubrirlo. Aunque Nadia decía la verdad, nadie estaba preparado para creerle. Para evitar que atacara o escapara de nuevo, Hiko, el capitán y Foster le ataron las manos. El capitán acababa de enterarse de que Julio había desaparecido y ahora estaba perdiendo la paciencia. Furioso, apuntó con un arma a Nadia y la amenazó, exigiendo saber dónde estaba su tripulante. La acusó de inventar mentiras sobre el barco, pero Foster intervino y lo detuvo. Fue entonces cuando Steve, Richie y Woods regresaron con el cuerpo del hombre que los había atacado en la cubierta inferior. Solo que no era realmente un hombre. Su cuerpo era casi totalmente mecánico, con solo algunas partes humanas restantes. Aquello era otra cosa, una especie de híbrido biomecánico avanzado. Al observar el cuerpo, Foster se volvió hacia Nadia y le pidió que lo explicara todo, de una vez por todas. Nadia respiró hondo y comenzó. Dijo que cuando la entidad alienígena llegó a su barco, tomó el control total. Liberó gas venenoso, matando a gran parte de la tripulación. Luego, como no tenía forma física propia, comenzó a crear sus propios cuerpos. Al principio construyó máquinas pequeñas, robots obreros básicos. Luego empezó a utilizar cuerpos humanos, combinando carne con metal para construir algo mucho más aterrador. Un ejército sintético. La tecnología detrás de todo esto estaba más allá de la comprensión humana. Los pocos sobrevivientes que quedaban fueron eventualmente cazados y asesinados por esas enormes criaturas mecánicas. Solo Nadia y su esposo Alexei lograron sobrevivir un poco más. Sabían que si esta forma de vida basada en energía lograba escapar del barco y acceder a los sistemas de la Tierra, destruiría todo el planeta, así como había destruido esa nave. Y el cuerpo que yacía frente a ellos era Alexei, el esposo de Nadia,
Pero el capitán se negó a creer nada de eso. Afirmó que Nadia y su equipo habían estado realizando experimentos retorcidos con humanos y que ahora que todo había salido mal, intentaban encubrirlo. Nadia, conteniendo las lágrimas, simplemente dijo: «Ese es el cuerpo de mi esposo. ¿Por qué mentiría?». Antes de que pudieran seguir discutiendo, una violenta tormenta comenzó a acercarse. Si querían sobrevivir, necesitaban poner el barco en movimiento y rápido. Pero los motores seguían apagados. Así que todos se dirigieron a los niveles inferiores para reiniciarlos. Justo cuando llegaron a la zona inferior, una enorme máquina los atacó. Fue entonces cuando vieron a Julio. Pero ya no era él. Su cuerpo había sido fusionado con metal y cables. Había sido convertido en un cyborg. Durante el ataque, Woods fue asesinado brutalmente. Corrieron hacia la sala de comunicaciones con la esperanza de enviar una señal de auxilio. Pero Nadia y Alexei ya habían destruido los transmisores anteriormente para evitar que la entidad alienígena propagara su señal. Richie intentó reparar el equipo, pero el capitán, de repente, lo destrozó, revelando sus verdaderas intenciones. Quería llevar el barco él mismo y reclamar la recompensa. No le importaba que las vidas de todos estuvieran en peligro. Eso fue la gota que colmó el vaso. Foster lo golpeó con fuerza y declaró: «Ya no eres el capitán». Cerca de allí, Richie notó una computadora que funcionaba. Se dio cuenta de que si esa entidad alienígena estaba en todas partes dentro del barco, tal vez podrían comunicarse con ella. Intentó establecer contacto. La respuesta del alienígena fue fría. «Eres una amenaza para este planeta, como un virus. La humanidad debe ser eliminada». Explicó que necesitaba partes de cuerpos humanos, cerebros, columnas vertebrales, brazos, piernas. El rostro de Richie palideció. «Para él no somos más que piezas de repuesto», dijo. Eso solo podía significar una cosa: si querían sobrevivir, tendrían que destruirlo por completo. Pero esta entidad alienígena era inteligente. Los observaba constantemente a través de las cámaras de seguridad del barco. Steve llegó a una conclusión: tenemos que hundir el barco, matar la energía. Es la única forma de acabar con él. Conmocionado por la horrenda condición de Julio, Richie entró en pánico y decidió escapar por su cuenta. Se separó del grupo. El capitán, aún obsesionado con el dinero, se quedó atrás. En un último acto de desesperación, intentó aliarse con la entidad alienígena. Esta lo atrajo hacia las cubiertas inferiores. Allí vio cómo operaba con rapidez y eficiencia, cortando los cuerpos de los muertos y ensamblando más soldados sintéticos. Lo llamó hacia sí. Lo que ocurrió después no se muestra, pero sabemos que no fue bueno. Mientras tanto, Steve, Nadia, Foster y Hiko se dieron cuenta de que las puertas a su alrededor estaban siendo soldadas desde el exterior. Las máquinas intentaban atraparlos. En lugar de ir más profundo, corrieron hacia la parte superior del barco. Pero ahora la nave estaba atrapada en medio de la tormenta. En otro sector, Richie había llegado a la sala de misiles. Preso del pánico y desesperado, reunió todos los explosivos que pudo encontrar. No estaba dispuesto a morir allí. Durante el caos, Hiko también fue asesinado. Y entonces, el capitán regresó, pero ya no era humano. Había sido transformado en uno de ellos. Atacó a los miembros restantes de la tripulación. Los tres lucharon con todo lo que tenían y finalmente, Nadia logró colocar una granada dentro del cuerpo mecánico del capitán. Segundos después, este explotó. Después de todo lo que habían presenciado, Nadia propuso una solución desesperada. Tenemos que inundar la sala de máquinas con diésel. Una chispa y todo el barco explotará y se hundirá. Sin una mejor opción, los sobrevivientes, Steve, Foster y Nadia, se dirigieron a las cubiertas inferiores y comenzaron a bombear diésel a los compartimentos bajos del barco. Pero había un problema. Anteriormente, cuando Everton entregó su mente a la máquina, esta aprendió todo, incluyendo su plan para detenerla. La inteligencia alienígena envió una enorme máquina para interceptarlos. Capturó a Foster y comenzó a torturarla, incluso quemándole el rostro, para extraer información sobre los explosivos. Justo entonces, Richie, quien había estado planeando escapar solo, regresó armado y listo. No podía abandonar a sus amigos. Abrió fuego y ayudó a repeler a la máquina, salvando a Foster en el proceso. Pero su victoria no duró.
Antes de que pudieran escapar, otra máquina los atacó, y esta vez fue directamente contra Richie. Peleó valientemente, pero no sobrevivió. Antes de morir, le susurró a Steve la parte final del plan de escape. Ahora solo quedaban Steve, Nadia y Foster. Pero mientras corrían hacia la seguridad, la máquina estorba su camino. Foster quedó atrapada. Sin dudarlo, Nadia se sacrificó, quedándose atrás para que Foster pudiera escapar. Conmocionada y devastada, Foster fue finalmente encontrada por Steve, quien la llevó hasta la sala de misiles. Allí estaba el último recurso de Richie, una cápsula de escape improvisada equipada con un cohete y conectada a los explosivos del barco. Solo una persona podía escapar en ella. Steve insistió en que Foster tomara la cápsula. Tan pronto como el cohete despegara, un conjunto de cables conectados a él activaría los explosivos de la nave. Y justo cuando Foster subía a bordo, más máquinas llegaron. Intentaron detenerlos, pero Foster presionó el botón de lanzamiento, aferrándose a Steve mientras el cohete se elevaba. Segundos después, se activaron los detonadores. Todos los explosivos estallaron al mismo tiempo en una masiva explosión de fuego. El barco entero fue destruido, completamente borrado bajo el océano. Milagrosamente, una embarcación cercana recibió su señal de socorro y acudió al rescate. Steve y Foster habían sobrevivido, pero lo más importante, habían salvado al resto de la humanidad, porque si esa energía alienígena hubiera escapado al mundo, habría transformado la Tierra en la misma pesadilla en la que se convirtió aquel barco. Y así llegamos al final de la película. El concepto de la entidad alienígena en este filme es realmente fascinante. Una energía inteligente que infecta máquinas, aprende de nosotros y ve a la humanidad como un conjunto de piezas de repuesto. Lo que hizo que esta película destacara fue su uso de efectos prácticos en lugar de depender del CGI o los efectos visuales modernos. El equipo utilizó animatrónicos detallados y diseño de escenarios reales, lo que le dio una estética cruda y realista que aún se mantiene vigente hoy en día. Si esta película se hiciera en la actualidad, los efectos digitales podrían haberla potenciado, pero no cabe duda de que el esfuerzo invertido en estos efectos añadió un encanto aterrador y visceral. Espero te haya gustado el vídeo. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.